Mi hija me miró a los ojos y me dijo que esa casa ya no era mía. Yo estaba sentado en la misma silla de siempre, la misma donde pasé años fingiendo que todavía tenía una familia. Ni siquiera levantó la voz, solo señaló la puerta y dijo: «Ya estuvo, necesitas irte». Quise decir algo. Por un instante lo pensé, pero no lo hice, porque en el fondo ya sabía que ese día iba a llegar. Durante años observé pequeños cambios, palabras mal colocadas, decisiones que ya no eran mías, miradas que habían perdido todo respeto. Agarré mi maleta con calma, metí adentro solo lo necesario, exactamente como lo había imaginado tantas veces antes. Cuando crucé la puerta, escuché la cerradura girando detrás de mí, y por primera vez en mucho tiempo no sentí dolor, solo certeza, porque mientras ella creía que me estaba echando, yo sabía que ese era exactamente el momento que había esperado durante 15 años. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Felipe Carranza, y esa tarde de martes, en una zona tranquila de la Ciudad de México, aprendí que el silencio puede ser el arma más poderosa que existe. Gabriela llegó a las 6:20. Yo lo sé porque miré el reloj en el momento en que escuché el coche entrar a la cochera. Siempre miraba el reloj cuando ella llegaba. Supongo que era una costumbre de padre, una de las pocas que todavía me quedaban. Eduardo venía con ella, como siempre. Entró primero él, sin saludar, dirigiéndose directo a la cocina. Gabriela se quedó en el umbral de la sala, con esa forma suya de pararse que aprendí a leer con los años, los brazos cruzados, el mentón ligeramente levantado, los ojos fijos en mí como si estuviera calculando algo que ya tenía resuelto de antes. «Papá», dijo, y en esa sola palabra ya había un veredicto. Yo cerré el libro que tenía en las manos. No porque dejara de leer, hacía ya varios minutos que mis ojos recorrían las mismas líneas sin entender nada. Lo cerré porque quería que ella supiera que le prestaba atención. Porque eso también era parte de algo que había aprendido, dejar que los demás crean que tienen tu atención completa. «Hija», respondí. Eduardo regresó de la cocina con un vaso de agua. Se recargó en el marco de la puerta del pasillo y bebió despacio, sin decir nada. Pero sus ojos sí hablaban. Ese hombre casi nunca necesitaba palabras para comunicar lo que quería, aunque en momentos de presión su carácter se le escapaba más de lo que él creía. Era su mejor habilidad aparente, y también la que más me había costado entender en sus primeros años de matrimonio con Gabriela. «Hemos tomado una decisión», dijo ella. Usó el plural, hemos, como si las decisiones en esa casa las tomaran los dos juntos y de manera equitativa. Yo ya sabía hace tiempo quién tomaba las decisiones realmente. «Te escucho», dije, y entonces ella me lo dijo, sin rodeos, sin el más mínimo temblor en la voz. Me explicó que la casa necesitaba un nuevo orden, que yo llevaba demasiado tiempo sin adaptarme a los cambios, que sería mejor para todos que yo buscara otro lugar donde vivir. Habló de mis hermanos, de si alguno podría recibirme. Mencionó, como de pasada, una casita en renta que Eduardo había visto por el rumbo de Tlalpan, modesta pero suficiente para alguien en tu situación. Suficiente para alguien en tu situación. 69 años tenía yo, y mi propia hija me describía con la misma naturalidad con que se describe el clima. La observé durante todo el tiempo que habló. Busqué en su cara algún rastro de duda, de culpa, de la niña que alguna vez lloró en mis brazos cuando se golpeó la rodilla en el patio de la escuela. No encontré nada. Solo una mujer de 42 años que había tomado una decisión y había llegado a ejecutarla. «¿Cuándo?», pregunté. Ella parpadeó. Creo que esperaba discusión. «Lo antes posible sería lo ideal», dijo Eduardo desde su rincón. Primera vez que abría la boca en toda la conversación. «Suficiente».
Me levanté de la silla con calma. Fui a mi cuarto, abrí el closet y saqué la maleta gris que llevaba días lista, por si ese momento llegaba. Solo la ropa que necesitaba, algunos documentos que guardaba en el cajón de abajo y la foto de mi esposa Carmen que tenía en el buró. Nada más. El resto de las cosas no me importaba. Nunca me habían importado tanto como ellos creían. Cuando volví a la sala, Gabriela estaba de pie junto a la ventana. Eduardo ya no estaba. Había desaparecido hacia otra parte de la casa con esa habilidad suya para no estar presente en los momentos incómodos. ¿No vas a decir nada?, me preguntó ella. La miré un momento. Pensé en todo lo que podría haberle dicho. En los años que trabajé para pagar esa casa, en las noches que me quedé despierto cuando ella era pequeña y tenía fiebre, en las veces que callé cosas que debía haber dicho, porque creía que el silencio era una forma de protegerla. «Que te vaya bien, hija», dije, y caminé hacia la puerta. Escuché la cerradura girar en el momento en que pisé la banqueta. El sonido fue limpio, definitivo, como el punto final de una oración muy larga. Caminé hasta la esquina sin voltear. Ahí saqué el teléfono del bolsillo del saco y marqué un número que tenía guardado sin nombre, solo con una inicial. Contestaron al segundo timbre. «¿Don Felipe?», dijo la voz. «Ya salí», respondí. «Ya se puede proceder». Hubo una pausa breve, y luego, «Entendido. Todo está listo de nuestro lado». Colgué. Guardé el teléfono. Levanté la vista hacia el cielo de la tarde, que estaba volviéndose anaranjado sobre los techos del vecindario. Y por primera vez, en muchos años, sonreí. Hay momentos en la vida que no parecen importantes cuando ocurren, pero que con el tiempo uno entiende que fueron el principio de todo. Para mí, ese momento fue un miércoles por la noche, hace 15 años, cuando Gabriela aún vivía conmigo y Eduardo apenas comenzaba a involucrarse en nuestras decisiones. Esa noche encontré un documento sobre la mesa del comedor que nadie esperaba que yo viera. No era nada dramático a primera vista, era una hoja impresa, doblada por la mitad, con el membrete de un despacho notarial que yo no reconocí de inmediato. La había dejado Eduardo, sin querer o quizás con demasiada confianza, entre unos folletos de publicidad que yo iba a tirar a la basura. La abrí sin sospechar nada. Era una consulta, una pregunta formal hecha a un notario sobre los procedimientos para transferir la titularidad de un inmueble cuando el propietario original presenta limitaciones para gestionar sus propios bienes. El inmueble tenía mi dirección. En ese entonces yo era un hombre completamente sano. Administraba solo mis cuentas, mis inversiones, mis propiedades. No tenía ninguna limitación para nada. Doblé el papel exactamente como estaba, lo puse de regreso entre los folletos y me fui a sentar al patio trasero. Estuve ahí una hora larga, mirando las plantas que Carmen había sembrado antes de morir, escuchando el ruido de la televisión que venía de adentro de la casa. Esa noche no dije nada, pero algo en mí cambió de manera permanente. Durante los siguientes meses me volví observador de una forma que nunca había sido antes, no por paranoia, sino por necesidad. Empecé a prestar atención a las conversaciones que se cortaban cuando yo entraba a un cuarto, a las llamadas que Eduardo hacía caminando por el jardín con la espalda hacia la casa, a las veces que Gabriela me preguntaba, con una dulzura que se sentía forzada, si yo había pensado en simplificar mis cosas ahora que estaba mayor. Simplificar mis cosas. Como si mis bienes fueran un closet desordenado que había que limpiar. Vi cómo, poco a poco, Eduardo fue ganando terreno en las decisiones del hogar. Primero fueron cosas pequeñas. Cambiar el proveedor del gas, hablar con el vecino sobre el lindero del jardín, recibir la correspondencia antes que yo. Luego fueron cosas más grandes. Una vez llegué a casa y encontré que habían hecho una evaluación del inmueble sin decirme nada.
Gabriela me explicó que era solo para tener el dato actualizado. Eduardo me miró mientras ella hablaba, con esa expresión suya de hombre que ya sabe cómo va a terminar una partida de ajedrez. Fue entonces cuando fui a buscar al licenciado Víctor Rosales. Lo conocía desde hacía años, de cuando trabajé en la industria de materiales de construcción. Era un hombre serio, de los que no hablan de más y que entienden que la discreción es parte del servicio. Nos reunimos en su despacho en la Colonia del Valle, una tarde de febrero con el cielo nublado y olor a lluvia próxima. Le conté todo: el documento, los comportamientos, las valuaciones sin aviso. Me escuchó sin interrumpirme, con los dedos juntos sobre el escritorio y los ojos fijos en mí. Cuando terminé, se recargó en su silla y dijo: «Don Felipe, lo que usted me describe tiene nombre y tiene solución». Esa tarde comenzamos a construir lo que él llamó una estructura de protección patrimonial. No era un proceso rápido ni sencillo, pero era sólido. Lo primero fue revisar todos los títulos de propiedad y actualizar su situación legal. La casa donde yo vivía, que había comprado con Carmen 26 años atrás, estaba a mi nombre, pero con algunas imprecisiones documentales que, en manos equivocadas, podían haberse usado en mi contra. Las corregimos todas. Luego vino la parte más importante: la creación de un fideicomiso privado. Un instrumento legal que ponía mis bienes bajo una estructura de administración que yo controlaba completamente, con condiciones específicas sobre quién podía beneficiarse de ellos y bajo qué circunstancias. Víctor me explicó cada cláusula con paciencia, asegurándose de que yo entendiera no solo qué decía cada línea, sino por qué era necesaria. El proceso tomó casi 2 años. 2 años de reuniones discretas, de documentos firmados en silencio, de movimientos financieros graduales que nunca llamaran la atención. Mientras tanto, yo seguía viviendo en la misma casa, sentado en la misma silla, fingiendo ser el abuelo que se estaba volviendo un poco despistado con los años. Ese era el papel que ellos necesitaban que yo tuviera, y yo se los di con gusto. Mientras Eduardo se creía el hombre que manejaba los hilos de la familia, yo estaba moviendo los cimientos de todo lo que él creía que iba a heredar. Mientras Gabriela practicaba la paciencia de quien espera que un árbol madure para cortarlo, yo ya había trasladado las raíces a otro suelo. El siguiente paso fueron las cuentas bancarias. Víctor me conectó con un asesor financiero de su confianza y juntos estructuramos los movimientos de forma que todo quedara completamente documentado y fuera irrefutablemente legal. 3.800.000 pesos que yo había acumulado a lo largo de décadas de trabajo honesto encontraron un nuevo destino, uno que Gabriela y Eduardo no conocían y no podían tocar. Y la casa fue lo último. Recuerdo la tarde en que firmé el último documento relacionado con ella. Víctor puso el papel frente a mí, señaló la línea con su pluma y me miró. ¿Está seguro, don Felipe? Desde hace 10 años, respondí. Firmé. A partir de ese día, la casa donde viví 30 años, donde crié a mi hija, donde guardé cada recuerdo de Carmen que me quedaba, legalmente ya no estaba a mi nombre, sino bajo la estructura del fideicomiso que yo había constituido años atrás. Y yo regresé a casa esa noche, me senté en mi silla y escuché a Eduardo hablar en voz baja por teléfono en el jardín. Sonreí por dentro y esperé. Gabriela abrió una botella de vino esa misma noche. Yo lo supe porque Mariana me lo contó semanas después, con esa mezcla de vergüenza y tristeza que tienen los jóvenes cuando descubren que sus padres son capaces de celebrar algo que debería dolerles. Mi nieta me dijo que su madre y su padre brindaron en la cocina con las copas en alto, hablando de el nuevo capítulo y de todo lo que iban a hacer con el espacio ahora que la casa era solo de ellos. Solo de ellos.
Me imagino a Eduardo recorriendo los cuartos esa primera noche con esa calma suya de hombre que finalmente toca lo que siempre creyó merecer. Me lo imagino midiendo paredes con la vista, calculando costos de remodelación, pensando en derribar el cuarto donde yo dormí 30 años para convertirlo en una oficina o en algo que borrara cualquier rastro de que yo alguna vez existía ahí. La realidad los golpeó exactamente 16 días después de que yo crucé esa puerta. Víctor me lo contó con su tono de siempre, sereno y preciso, durante una llamada breve, una mañana en que yo desayunaba en la pequeña habitación que había rentado en la colonia Narvarte. Me dijo que habían llegado al despacho de un agente inmobiliario, que querían poner la casa en venta, que habían llevado el título de propiedad para iniciar el proceso, y que el agente, al revisar los documentos, había encontrado algo que no cuadraba. El nombre en el título no era el que ellos esperaban. No era Felipe Carranza, tampoco era Gabriela Carranza de Salinas. Era el nombre de una figura fiduciaria que el agente tuvo que revisar con más cuidado. Una estructura jurídica fría, impersonal, que no tenía ningún apellido familiar escrito sobre ella, pero que era absolutamente real y absolutamente legal. El fideicomiso. Según me contó Víctor, el agente les explicó con cuidado que no podía proceder con ningún trámite de venta, porque el inmueble no estaba disponible en los términos que ellos presentaban, que había restricciones registradas, que cualquier movimiento sobre esa propiedad requería autorización de la estructura fiduciaria y del representante legal designado en los documentos. Ese representante era el licenciado Víctor Rosales. Gabriela llamó esa misma tarde. Yo vi su nombre en la pantalla del teléfono y dejé que timbrara. Una vez, 2 veces, 3. Al cuarto intento, contesté. «Papá», dijo, y esta vez sí había algo diferente en su voz. No era la frialdad calculada del martes en que me echó. Era otra cosa. Tensión. El principio del miedo. «Hija», respondí, con el mismo tono que usé la noche que me fui. «¿Qué hiciste con la casa?» Guardé silencio un momento. No porque no supiera qué responder, sino porque quería que ese silencio ocupara todo el espacio posible entre nosotros. «La casa siempre estuvo en orden», dije finalmente. «Los documentos están perfectos. Puedes pedirle al licenciado Rosales que te los explique con gusto». «¿Quién es ese hombre? ¿Desde cuándo está metido en esto?» «Desde hace muchos años, hija. Mucho antes de que tú y Eduardo empezaran a planear cosas que no les correspondían planear». Hubo un silencio largo del otro lado. Escuché la respiración de Gabriela y detrás, más distante, la voz de Eduardo preguntando algo que no alcancé a descifrar. «Esto no va a quedar así», dijo ella. «Claro que no», respondí. «Para eso está el licenciado. Él puede atenderte cuando gustes». Colgué. Víctor me llamó al día siguiente para informarme que Eduardo había intentado presentarse en su despacho sin cita. La secretaria lo había atendido en la sala de espera y le había entregado un sobre cerrado con su nombre. Adentro había una carta formal, redactada en el lenguaje preciso del derecho, que explicaba punto por punto la naturaleza del fideicomiso, las restricciones que aplicaban sobre el inmueble y las consecuencias legales de cualquier intento de alteración, venta o modificación sin la autorización correspondiente. Eduardo salió del despacho con el sobre en la mano y no dijo nada. Pero esa noche, según supe después, hubo una discusión larga en la casa. Una de esas discusiones en voz baja que son peores que los gritos, porque significan que las personas todavía están tratando de controlar algo que ya se les escapó de las manos. Mariana alcanzó a escuchar fragmentos desde su cuarto, lo suficiente para entender que algo serio se estaba rompiendo entre ellos. Me lo contaría semanas después, con los ojos grandes y esa expresión de alguien que está rearmando un rompecabezas y empieza a ver la imagen completa. Lo que ellos no entendían todavía,
Lo que apenas comenzaban a sospechar era que la casa era solo la primera pieza. Eduardo era un hombre que pensaba en términos de propiedades, de metros cuadrados, de valuaciones y plusvalías. Por eso su primer instinto había sido ir por la casa. Era lo más visible, lo más tangible, lo que podía fotografiarse y ponerse en un portal inmobiliario con un precio y una fecha de entrega. Pero yo no era únicamente la casa, yo era 35 años de trabajo. Yo era decisiones financieras tomadas con paciencia y con visión. Yo era un hombre que había aprendido en sus años en la industria que el dinero que se ve es el dinero que te pueden quitar y que el dinero verdaderamente seguro es el que nadie sabe exactamente dónde está. Ellos creían que me habían expulsado de un inmueble. No sabían que acababan de activar el mecanismo que había construido durante 15 años para exactamente este momento. Esa tarde, en mi pequeña habitación de la colonia Narvarte, preparé un café, me senté junto a la ventana y miré la calle. Los coches pasaban, la gente caminaba, la ciudad seguía su ritmo indiferente a los asuntos de los hombres. Pensé en Carmen, en sus manos, en su risa, en cómo me decía que yo era demasiado callado para mi propio bien. «Habla, Felipe», me decía. «La gente no puede leerte la mente». Ella tenía razón en muchas cosas. Pero en esto, el silencio había sido exactamente la herramienta correcta, y todavía no había terminado de usarlo. La notificación llegó un jueves por la mañana en un sobre blanco con el membrete del despacho de Víctor. No era una carta informal, no era una invitación al diálogo ni una sugerencia amable. Era un documento legal completo, con número de folio, sellos notariales y 5 páginas de lenguaje jurídico que dejaban muy poco margen para interpretación. Víctor me había explicado su contenido la noche anterior por teléfono, con esa voz suya que sonaba igual a las 8 de la noche que a las 8 de la mañana. Firme, clara, sin dramatismo innecesario. El documento notificaba formalmente a los ocupantes del inmueble que cualquier intento de modificación estructural, enajenación, arrendamiento o uso comercial de la propiedad estaba legalmente bloqueado bajo los términos del fideicomiso registrado. Establecía además que se había iniciado una revisión de los últimos movimientos relacionados con el inmueble, incluyendo la valuación no autorizada que Eduardo había gestionado meses atrás sin mi conocimiento ni mi consentimiento. Esa valuación, que en su momento Gabriela me presentó como un trámite rutinario, resultó ser algo más. Víctor había encontrado que fue solicitada por Eduardo usando documentos en los que aparecía mi firma, una firma cuya forma y trazos no coincidían del todo con otros registros míos, algo que Víctor dejó documentado con cuidado. No era el camino que yo quería tomar en ese momento, pero quedó registrado, como todo lo demás. Gabriela me llamó esa misma tarde. Esta vez no esperé al cuarto timbre. Contesté de inmediato, porque ya era el momento de que la conversación ocurriera. «Papá, necesito que vengas a hablar», dijo. La voz tensa, controlada, pero con una grieta que antes no estaba. «Podemos hablar por teléfono, hija». «Esto no es para hablarlo por teléfono. Hay cosas que necesitamos aclarar en persona». «Todo lo que necesita aclararse está en los documentos que el licenciado Rosales les envió», respondí. «Si tienen dudas sobre el contenido legal, pueden comunicarse directamente con él. Para eso es su representante». Hubo una pausa. Escuché que ella cubría el micrófono con la mano, murmuraba algo. «Eduardo», supuse. «Lo que están haciendo es una exageración», dijo ella cuando volvió. «Tú mismo pusiste esa casa a nombre de esa figura. Puedes deshacerlo cuando quieras». «Claro que puedo», respondí, «pero no quiero». Otro silencio, más largo esta vez. «¿Por qué estás haciendo esto?». La pregunta me pareció genuinamente curiosa, casi infantil, como si la respuesta no fuera completamente evidente.
Me pregunté si en algún momento de los últimos años Gabriela había considerado seriamente lo que estaba haciendo. Si había habido noches en que se mirara al espejo y reconociera en qué se había convertido, o si el proceso había sido tan gradual, tan bien irrigado por la influencia constante de Eduardo, que ella ya no podía ver la distancia entre la hija que fue y la mujer que era ahora. Estoy protegiendo lo que construí, dije, que es exactamente lo que debía haber hecho desde hace mucho tiempo. Colgué antes de que ella pudiera responder. Víctor me llamó esa misma noche. Eduardo había contactado a un abogado propio, un joven del que Víctor conocía el nombre y la reputación, ambas cosas modestas. Me explicó que era probable que intentaran impugnar el fideicomiso argumentando algún vicio en su constitución, o que buscaran demostrar que yo no había estado en pleno uso de mis facultades al momento de firmarlo. Esa última parte me hizo soltar una carcajada genuina, la primera en semanas. Que lo intenten, le dije. Las decisiones clave habían quedado respaldadas con documentación notarial suficiente para acreditar mi plena voluntad y capacidad. Habíamos sido meticulosos precisamente porque sabíamos que este momento podría llegar. Cada papel era una pared, y las paredes estaban bien construidas. Lo que vino después, durante esa semana, fue una secuencia que Víctor me fue narrando con puntualidad. El abogado de Eduardo solicitó copias de los documentos constitutivos del fideicomiso. Las recibió. Luego solicitó una reunión con Víctor para explorar alternativas. Víctor aceptó la reunión, escuchó durante 40 minutos lo que el joven abogado tenía que proponer y respondió con una sola pregunta. ¿En cuál específicamente de las cláusulas del instrumento encontraba un fundamento legal para su posición? El abogado no respondió esa pregunta ese día, tampoco al día siguiente. Eduardo, mientras tanto, estaba perdiendo la compostura que siempre había sido su principal herramienta. Mariana me lo confirmó después, sin saber todavía la dimensión completa de lo que estaba ocurriendo. Me dijo que su padre llegaba a cenar con la mandíbula apretada, que contestaba los teléfonos con un tono que ella no le había escuchado antes, que una noche rompió un vaso en la cocina y dijo que lo había dejado caer, pero que el sonido no había sido el de un accidente. Gabriela, por su parte, hizo un último intento de contactarme a través de una vía que no esperaba. Mandó a una vecina, doña Esperanza, mujer de 70 años que me conocía desde hacía décadas, y que llegó a tocar a mi puerta en Narvarte con una expresión de incomodidad genuina, cargando un mensaje que claramente no era suyo. La hice pasar, le ofrecí café, la escuché con respeto. El mensaje era simple. Gabriela quería que yo regresara a la casa, que olvidáramos todo, que pudiéramos hablar como familia, que ella reconocía que tal vez se había precipitado. 15 años de preparación, meses de documentos, una vida construida con esfuerzo, y la oferta era olvidar todo porque ella tal vez se había precipitado. Le agradecí a doña Esperanza su tiempo. Le dije que la quería mucho, que no era culpa suya haber venido y que lamentablemente no tenía ningún mensaje de respuesta que darle. Ella se fue con el café a medias y una expresión que mezclaba alivio y pena. Esa noche, solo en mi habitación, saqué la foto de Carmen del cajón donde la guardaba y la puse sobre la mesita de noche. La miré un momento largo. Ya empezó de verdad, le dije en voz baja. Y lo que ellos todavía no sabían, lo que los mantendría despiertos durante las noches siguientes, era que la casa bloqueada era solo la primera capa. Había más, mucho más. El dinero es una cosa curiosa. La gente cree que quien lo tiene es quien lo muestra. Eduardo era de esos hombres que medían el poder en lo visible, el coche, la ropa, la casa en un buen vecindario. Por eso nunca entendió cómo yo podía vivir con tanta sencillez y aún así tener lo que tenía. Para él, mi austeridad era señal de limitación.
Para mí siempre fue una decisión. Gabriela descubrió la situación real de las cuentas un lunes por la mañana. Sé el día exacto porque Víctor me llamó antes del mediodía para informarme que había recibido una notificación del área legal de la institución bancaria donde yo tenía registradas mis cuentas principales. Alguien había intentado hacer consultas sobre los saldos usando información que técnicamente no le correspondía gestionar, apoyándose en un poder notarial antiguo que Gabriela tenía firmado desde años atrás, cuando yo mismo se lo había dado por si alguna vez había una emergencia médica. Ese poder había sido revocado formalmente años atrás, algo que ellos nunca se molestaron en verificar. El banco rechazó la consulta conforme a protocolo, dejando registro del intento en su sistema. Gabriela, según supe después, se presentó en persona en la sucursal con Eduardo, habló con el gerente, explicó que era mi hija, que yo era una persona mayor, que simplemente quería verificar que todo estuviera en orden. El gerente fue amable, como suelen ser los gerentes cuando alguien intenta cruzar una línea con educación. Le explicó que sin una documentación vigente y válida, no podía proporcionarle ninguna información sobre las cuentas del titular. Eduardo salió de la sucursal y llamó al abogado joven desde el estacionamiento. Esa llamada fue larga, según pude deducir después por los movimientos que vinieron a continuación. Lo que Gabriela y Eduardo no sabían, lo que el banco tampoco podía revelarles porque simplemente ya no estaba ahí, era que las cuentas que ellos intentaban consultar tenían un saldo considerablemente menor al que cualquier cálculo lógico les hubiera indicado. Los 3.800.000 pesos que yo había acumulado a lo largo de décadas no estaban en ninguna cuenta bancaria ordinaria a mi nombre. Habían sido movidos con tiempo, con método y con toda la legalidad del mundo. Víctor había coordinado el proceso junto con el asesor financiero durante casi 3 años. Fue un trabajo de paciencia, de movimientos graduales, que nunca levantaron señales de alerta porque nunca fueron bruscos. Una transferencia aquí, un instrumento de inversión allá, una aportación a un fondo específico que tenía condiciones muy particulares sobre quién podía acceder a sus rendimientos y bajo qué circunstancias. Cada movimiento tenía su soporte documental. Cada documento tenía su fecha, su folio, su firma certificada. Todo había sido hecho en regla, con respaldo documental suficiente y sin irregularidades. Gabriela y Eduardo no sabían dónde mirar. La noche del lunes hubo otra discusión en la casa. Esta ya no fue en voz baja. Mariana me lo contó días después, con los ojos húmedos y esa expresión de alguien que ha visto algo que no puede desver. Me dijo que su padre golpeó la mesa del comedor con la palma abierta, que su voz subió de una forma que ella no recordaba haber escuchado antes, que su madre lloraba, pero no con tristeza, sino con rabia, con esa clase de llanto apretado que sale cuando una persona siente que algo se le escapa sin poder atraparlo. ¿De qué hablaban?, le pregunté a Mariana. Ella bajó la vista un momento antes de responder. De dinero, abuelo. Solo de dinero. Eduardo comenzó a hacer llamadas, contactó a personas que conocía del ambiente de los negocios, gente que él creía que podía rastrear movimientos financieros o encontrar la manera de impugnar transferencias que consideraban sospechosas. Lo que descubrió a través de esas conversaciones fue lo mismo que Víctor ya sabía desde el principio, que no había nada que impugnar porque no había ninguna irregularidad. Todo había sido hecho correctamente, con cada paso documentado y cada firma en su lugar. El dinero no había desaparecido, simplemente ya no era accesible para ellos, y nunca lo había sido realmente, aunque durante años ellos habían operado bajo el supuesto de que lo sería. Eso era lo que más los desestabilizaba, comprendí. No era solo la pérdida material, aunque esa también dolía.
Era la revelación de que habían construido sus planes sobre un terreno que nunca fue suyo, que todas las conversaciones en voz baja, todos los documentos revisados a escondidas, todos los años de paciencia calculada habían estado orientados hacia algo que yo había retirado mucho antes de que ellos llegaran a buscarlo. Pensé en Eduardo esas noches, en su seguridad de hombre que siempre tiene un paso adelante, en la forma en que me miraba durante las cenas familiares, con esa condescendencia apenas disimulada de quien cree estar sentado frente a alguien que ya no representa ningún reto. Me pregunté en qué momento exacto había comenzado a subestimarme, y llegué a la conclusión de que probablemente nunca había dejado de hacerlo, desde el primer día que entró a mi casa tomado de la mano de mi hija. Los días siguientes fueron de una tensión que yo no viví directamente, pero que me llegaba a través de Víctor y de algunos comentarios que Mariana dejaba caer sin saber del todo lo que significaban. La presión dentro de la casa era física, según ella. Se respiraba en el aire del comedor, en los silencios del desayuno, en la forma en que sus padres ya no hablaban entre sí con la fluidez de antes, sino con esa comunicación entrecortada de dos personas que se culpan mutuamente de algo que ninguna quiere nombrar directamente. Eduardo culpaba a Gabriela de haber actuado con demasiada confianza, de haber asumido que yo era exactamente lo que parecía, de no haberlo consultado antes de tomar decisiones. Gabriela, supuse, le respondía que todo había sido idea de los dos y que ahora no era momento de repartir culpas, sino de encontrar soluciones. No había soluciones. No porque yo fuera un hombre sin compasión, sino porque las puertas que ellos querían abrir llevaban años cerradas, con llaves que yo guardaba en un lugar donde ninguno de los dos iba a encontrarlas. Una tarde, sentado en el pequeño parque que quedaba a 2 cuadras de mi habitación en Narvarte, un parque con bancas de metal y un árbol grande que daba buena sombra en las tardes, saqué la libreta donde yo anotaba cosas desde hacía años. No un diario, sino apuntes, fechas, nombres, recordatorios de cosas que debía verificar. En la última página había escrito, con mi letra de siempre, una sola línea que Víctor y yo habíamos acordado como señal de que el proceso había llegado a su etapa final. La leí en silencio, luego llamé a Víctor. «Es momento de la siguiente parte», le dije. Él no necesitó que yo le explicara a qué me refería. «Ya tengo todo preparado, don Felipe», respondió. «Solo dígame cuándo». Y mientras yo guardaba el teléfono y miraba las hojas del árbol moverse con el viento de la tarde, en la casa que ya no era mía, pero que tampoco era de ellos, Gabriela y Eduardo todavía no sabían que lo peor que les había pasado hasta ese momento no era el dinero. Era lo que estaba a punto de descubrir alguien que vivía bajo el mismo techo que ellos. Mariana siempre fue más observadora de lo que sus padres creían. Es algo que pasa con los jóvenes callados. Los adultos los confunden con distraídos, con ausentes, con criaturas que viven encerradas en sus teléfonos y en su propio mundo interior. Cometen el error de hablar frente a ellos como si no estuvieran, de dejar papeles sobre la mesa sin recogerlos, de sostener conversaciones a media voz en la cocina, creyendo que la música del cuarto de arriba lo cubre todo. No lo cubre todo. Mariana tenía 16 años, pero sus ojos funcionaban con una precisión que a mí siempre me había recordado a Carmen. La misma capacidad de mirar sin que pareciera que estaba mirando. La misma memoria silenciosa que archivaba detalles que otros descartaban como irrelevantes. Me buscó un martes por la tarde, casi 3 semanas después de que yo salí de la casa. No me llamó. Me mandó un mensaje de texto breve, sin mayúsculas, como escriben los jóvenes de su generación. «Abuelo, puedo ir a verte, no le voy a decir a nadie». Lo leí 3 veces. Le respondí la dirección. Llegó en transporte público,
con una mochila pequeña y una expresión que mezclaba determinación y cansancio, como alguien que ha estado cargando algo pesado y finalmente encuentra dónde ponerlo. La hice pasar. Le preparé el té de manzanilla que siempre le había gustado desde pequeña y me senté frente a ella en la mesa estrecha de mi habitación rentada. No dije nada. Esperé. Mariana envolvió la taza con las dos manos y miró el vapor un momento antes de hablar. «Abuelo, encontré unos documentos». Guardé silencio. Estaban en el cajón del escritorio de mi papá. Yo buscaba unas tijeras y el cajón se abrió de más y vi un folder. No iba a abrirlo, pero vi tu nombre repetido en varios documentos, y eso me llamó la atención. «¿Qué decían?», pregunté. Ella levantó la vista hacia mí. En sus ojos había algo que me costó un momento identificar, y cuando lo identifiqué, me dolió de una manera que no esperaba. Era vergüenza, no la suya. La vergüenza de alguien que acaba de descubrir algo sobre las personas que ama y no sabe todavía cómo cargar con ese descubrimiento. Había cosas sobre la casa, sobre cómo pasarla a nombre de mi mamá. Había correos impresos, abuelo, correos de hace años, entre mi papá y un señor que no conozco. Hablaban de ti como si fueras un problema que había que resolver. La palabra se quedó flotando entre los dos. Un problema. Sentí algo en el pecho, no exactamente dolor, sino el reconocimiento de algo que uno ya sabía, pero que duele diferente cuando llega con palabras concretas. 42 años había tenido Gabriela de crecer, de verme trabajar, de recibirme en mi propia casa como visita en los últimos tiempos, y en algún punto del camino yo me había convertido en un problema que había que resolver. «¿Le dijiste algo a tu mamá?», pregunté. «Sí», respondió Mariana, y en esa sílaba había un peso enorme. Le pregunté qué eran esos papeles. Me dijo que eran cosas de adultos, que no me metiera, que tú habías tomado decisiones que complicaban la situación familiar y que ellos solo estaban buscando una solución. «¿Y tú le creíste?», tardó en responder. «Al principio quise creerle», dijo, «pero luego escuché más cosas, discusiones. Mi papá mencionó una cantidad de dinero, abuelo, 3.800.000 pesos. Lo dijo con una rabia que no era la rabia de alguien a quien le quitaron algo. Era la rabia de alguien que no puede agarrar algo que cree que le pertenece. ¿Entiendes la diferencia?». La entendía perfectamente. Esta niña, pensé, tenía la mente más clara que cualquier adulto en esa casa. «¿Y por qué quisiste venir a verme?», le pregunté. Ella me miró directamente, con esa franqueza que los jóvenes tienen antes de que el mundo les enseñe a disimularla. «Porque tú eres mi abuelo, y porque nadie me ha preguntado en ningún momento cómo me siento yo en todo esto». Esa frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Me quedé callado un momento, mirando sus manos alrededor de la taza, tan parecidas a las manos de Carmen, que por un instante el tiempo hizo algo extraño y yo tuve que parpadear para regresar a la habitación. «¿Cómo te sientes?», le pregunté. «Confundida», dijo, «y triste, y enojada, pero no contigo». Asentí despacio. «Mariana», dije, «quiero que sepas algo. Lo que está pasando no es un accidente ni una pelea familiar que se salió de control. Es algo que viene de mucho tiempo atrás, y hay razones para cada cosa que ha ocurrido. No te voy a mentir diciéndote que todo está bien, porque no está bien, pero tampoco quiero que cargues con información que todavía no es el momento de que tengas». Ella frunció ligeramente el ceño. «¿Por qué no?». «Porque eres joven, y porque lo que sabes en este momento ya es suficiente para que puedas tomar tus propias decisiones sobre con quién quieres estar y en qué quieres creer. No necesitas la historia completa para saber lo que tu corazón ya te está diciendo». Mariana miró la taza un momento, luego volvió a mirarme. «¿Me vas a contar algo o no?». Y ahí estaba, la franqueza directa, sin decoración, que me recordaba tanto a su abuela que tuve que sonreír.
Te voy a contar una cosa, dije, solo una, y quiero que la pienses con calma. Ella asintió. Todo lo que tu papá y tu mamá han intentado hacer con lo mío estaba previsto. No me tomaron por sorpresa. No me dejaron sin nada. Yo salí de esa casa con una maleta pequeña porque elegí salir así, no porque no tuviera otra opción. Mariana me miró en silencio, procesando. ¿Significa que estás bien?, preguntó finalmente. Significa que estoy exactamente donde quiero estar. Nos quedamos callados un rato largo, con el ruido de la calle entrando por la ventana entreabierta y el olor del té de manzanilla llenando el pequeño espacio. Mariana terminó su taza despacio. Yo la observé con esa mezcla de orgullo y tristeza que solo entienden los abuelos, esa sensación de ver en alguien joven todo lo que uno hubiera querido proteger del mundo, y no siempre pudo. Antes de irse, me dio un abrazo largo. No dijo nada. No hacía falta. Cuando cerré la puerta detrás de ella, me quedé parado en el centro de la habitación con la taza vacía en la mano. Pensé en Gabriela a esa misma edad, en quién había sido antes de Eduardo, antes de que el dinero y las propiedades se volvieran el idioma principal de su vida. Me pregunté si todavía quedaba algo de esa persona adentro, o si los años y las decisiones habían terminado por cubrir todo. No lo sabía, pero sabía algo con certeza absoluta. En el siguiente encuentro con Mariana, cuando llegara el momento correcto, le revelaría la parte del plan que nadie más conocía todavía, la parte que lo cambiaba todo. Volví a ver a Mariana 10 días después, en el mismo parque de bancas de metal y árbol grande, donde yo solía sentarme por las tardes. Ella llegó puntual, con la misma mochila pequeña y el cabello recogido, y se sentó a mi lado con la naturalidad de alguien que ya ha cruzado el umbral más difícil de una conversación y sabe que lo que sigue, aunque pesado, es necesario. Le había dicho en el mensaje que quería contarle algo importante, que era momento de que entendiera un poco más. El parque estaba tranquilo esa mañana. Algunos niños jugaban lejos, hacia el otro extremo. Una señora paseaba un perro pequeño por el andador de piedra. El sol de las 10 de la mañana caía limpio, sin la agresividad del mediodía, y había en el aire ese olor particular de la Ciudad de México en los días en que el cielo decide estar despejado, una mezcla de tierra húmeda y gasolina lejana que a mí siempre me ha parecido, extrañamente, un olor hogareño. Quiero que entiendas algo desde el principio, le dije antes de comenzar. Lo que voy a contarte no lo hice por rabia. No me levanté una mañana lleno de odio hacia tu madre, ni con ganas de hacerle daño a nadie. Lo hice porque durante años vi lo que se estaba construyendo alrededor de mí y decidí que no iba a quedarme sentado esperando que ocurriera. Mariana escuchaba sin interrumpir, con los codos sobre las rodillas y la vista al frente, como si la historia fuera algo que pudiera ver en el aire. Le conté del documento que encontré hace 15 años. Le hablé de las valuaciones no autorizadas, de los correos entre Eduardo y personas que yo nunca conocí, de las conversaciones cortadas y las decisiones tomadas sobre mi cabeza, como si yo fuera un mueble en el inventario de una casa que otros ya habían empezado a repartirse mentalmente. No le ahorré nada, pero tampoco exageré nada. Se lo conté como lo que era, una historia larga de observación y paciencia, construida sobre la convicción de que la mejor respuesta a quien te subestima no es el enfrentamiento, sino la preparación. Cuando llegué a la parte del fideicomiso, del dinero movido, de los documentos firmados con Víctor a lo largo de años, Mariana se volvió hacia mí con los ojos más abiertos. ¿Todo eso lo hiciste solo?, preguntó. Con el licenciado Rosales. Él fue esencial, pero sí lo fui construyendo en silencio durante todo ese tiempo. Mientras vivía con ellos. Ella procesó eso un momento, mirando de nuevo hacia el árbol. Abuelo, ¿y qué va a pasar con todo?
¿Con la casa? ¿Con el dinero? Era la pregunta que yo había estado esperando, no porque no supiera responderla, sino porque quería que ella la hiciera con sus propias palabras en su propio momento. Dejé todo establecido con reglas muy claras. Dije, Víctor las conoce todas. La casa no puede venderse ni modificarse sin autorización. Los recursos están protegidos bajo condiciones que solo pueden activarse según lo que yo establecí. ¿Y tú estableciste quién se queda con todo al final? Sí. Mariana me miró. ¿Quién? La miré un momento antes de responder. Busqué en su cara la misma expresión calculadora que había aprendido a reconocer en Eduardo, ese brillo particular de quien escucha una herencia con interés práctico. No encontré nada de eso. Solo vi curiosidad genuina y debajo de ella algo que me pareció casi miedo, como si una parte de ella ya intuyera la respuesta y no supiera todavía cómo recibirla. Dejé establecido que tú fueras la principal beneficiaria, Mariana. El silencio que siguió fue de los largos. Ella no reaccionó con alegría ni con sorpresa dramática. Se quedó quieta, con la vista fija en sus manos, respirando de forma visible. Cuando finalmente me miró, tenía los ojos brillantes, pero no lloraba. ¿Por qué yo? Porque en ti todavía veo algo que vale la pena proteger, respondí. Y eso es suficiente razón. Pero yo no lo gané, dijo, con una honestidad que me golpeó en el centro del pecho. No, pero vas a vivir lo suficiente para entender lo que costó y para decidir qué hacer con ello de una forma que yo pueda estar tranquilo. Las condiciones que le expliqué esa mañana eran simples pero firmes. Los recursos no estarían disponibles para ella de manera inmediata. Había una estructura escalonada, una parte accesible al cumplir cierta edad, y otra condicionada a que hubiera alcanzado un nivel suficiente de formación y madurez para administrarla. No era una herencia que pudiera gastarse en impulsividad juvenil. Era una herencia diseñada para crecer junto con la persona que la recibía. Mariana escuchó cada punto con atención. Hizo preguntas inteligentes, precisas, del tipo que hacen las personas que quieren entender las cosas de verdad y no solo recibir la versión simplificada. Me recordó, en ese momento más que nunca, a la manera en que yo mismo aprendía a hacer negocios, preguntando lo que nadie más se atrevía a preguntar y escuchando con más cuidado que cualquier otro en la sala. Lo que ocurrió esa misma tarde, mientras nosotros hablábamos en el parque, fue algo que Víctor me reportó horas después, con su puntualidad característica. La notificación final había sido entregada. Era el documento que cerraba el ciclo completo del proceso legal. Un instrumento que confirmaba de manera definitiva e irrevocable que Gabriela Carranza de Salinas no tenía ningún derecho real ni potencial sobre los bienes registrados bajo el fideicomiso y que cualquier reclamación futura quedaría limitada por las condiciones dejadas por mí con plena lucidez y debidamente respaldadas. Eduardo recibió una copia también. Víctor me confirmó la entrega. No hubo respuesta de recibido, ninguna llamada, ningún acuse formal. Solo silencio del otro lado. El silencio de un hombre que finalmente entiende que la partida que creyó estar ganando durante 15 años ya estaba perdida desde el primer movimiento. Gabriela llamó a Víctor esa tarde. Él me lo contó palabra por palabra, como siempre. Ella habló durante un buen rato de manera continua, alternando entre argumentos legales que claramente le había sugerido el abogado joven y momentos de quiebre emocional que Víctor describió como genuinos pero tardíos. Preguntó si había alguna posibilidad de revisión, de negociación, de un acuerdo que tomara en cuenta la relación familiar. Víctor respondió con la misma pregunta de siempre. ¿En cuál cláusula específica del instrumento encontraba fundamento para esa solicitud? Gabriela no respondió esa pregunta. Colgó.
Lo que nadie en esa casa sabía todavía, ni Eduardo con toda su inteligencia táctica, ni Gabriela con toda su determinación fría, era que yo tenía una decisión pendiente. Una que Víctor conocía en términos generales, pero cuyos detalles finales solo yo tenía claros. Una decisión que no tenía que ver con la venganza, que nunca había tenido que ver con la venganza, sino con algo que yo había aprendido de Carmen. En los últimos meses que pasamos juntos antes de que ella se fuera, cuando hablábamos de lo que uno deja cuando ya no está, y de qué significa realmente dejar algo que valga la pena. Esa decisión todavía no la había tomado de manera definitiva, pero estaba muy cerca, y cuando la tomara, cambiaría la forma en que toda esta historia tendría que ser recordada. Hay una conversación que tuve con Carmen 3 semanas antes de que muriera. No la he contado nunca, ni a Víctor, ni a Mariana, ni a nadie que haya estado presente en esta historia. La guardé durante años, como se guardan las cosas que son demasiado importantes para volverlas conversación ordinaria, demasiado frágiles para exponerlas a la interpretación de otros. Esa tarde, Carmen estaba recostada en la cama con la luz de la ventana cayendo de lado sobre su cara, y me dijo algo que en ese momento no entendí del todo, pero que con los años se fue volviendo más claro, como esas fotografías antiguas que el tiempo revela en lugar de borrar. Me dijo: Felipe, lo que dejes no tiene que ser para quien más lo espere. Tiene que ser para quien más lo necesite sin saber que lo necesita. Pensé en esas palabras la mañana en que tomé la decisión final. Llamé a Víctor a las 8. Le dije que quería verlo ese mismo día. Llegué a su despacho a las 11, con el cielo de la ciudad encapotado y olor a lluvia próxima, el mismo cielo que había tenido la primera vez que entré por esa puerta hace 15 años, con un documento doblado en la mano y una certeza incómoda en el estómago. Me senté frente a él. Le dije lo que había decidido. Víctor me escuchó sin interrumpir, con los dedos juntos sobre el escritorio como siempre. Cuando terminé, guardó silencio un momento y luego asintió una sola vez, despacio. Es su decisión, don Felipe, y está en todo su derecho. ¿Está seguro? Completamente, respondí. Las instrucciones finales del fideicomiso quedaron modificadas esa mañana con los ajustes que yo había llevado escritos en mi libreta. Mariana seguía siendo la beneficiaria principal de la estructura patrimonial, con las condiciones escalonadas que le había explicado en el parque. Eso no cambiaba. Lo que se agregó fue una segunda destinación, una que yo había estado considerando desde hacía meses y que tenía que ver no con la familia, sino con algo más amplio. Una parte de los recursos, específicamente 500,000 pesos separados en un instrumento independiente, quedarían destinados a apoyar de forma seria y bien respaldada a adultos mayores en situación de vulnerabilidad en la Ciudad de México. No una donación anónima ni un gesto invisible. Un fondo con nombre, con administración documentada, con acompañamiento legal durante los primeros años, bajo la supervisión del despacho de Víctor, hasta que la estructura estuviera completamente consolidada. No era un acto de generosidad performativa. Era una respuesta a algo que yo había visto de cerca durante los meses que llevaba en mi habitación de Narvarte, la cantidad de personas de mi edad que caminaban por ese vecindario sin una red que los sostuviera, sin un hijo que los llamara, sin un plan que los protegiera de la arbitrariedad de quienes debían cuidarlos. Yo había tenido la fortuna de ver venir lo que se venía, de tener tiempo, herramientas y un hombre como Víctor a mi lado. Otros no tenían nada de eso. Carmen hubiera aprobado esa decisión. Lo sabía con la certeza de quien conoció a una persona lo suficiente como para saber qué la haría sonreír. Lo que ocurrió la semana siguiente fue lo último en esta historia que yo viví directamente. Gabriela me buscó.
Víctor me avisó un día antes que ella había llamado al despacho, no con argumentos legales esta vez, sino para preguntar simplemente dónde podía encontrarme. Él me consultó si quería que le diera la dirección. Le dije que sí, que ya era momento. Se presentó en persona en la dirección de Narvarte una tarde, con el cielo todavía nublado, y esperó afuera con una paciencia que no era la suya natural, sino la de alguien que ha ensayado el momento. Abrí la puerta. Nos miramos un momento en silencio. Era la primera vez que la veía desde aquella tarde en que me señaló la puerta. Se veía diferente, no en sus rasgos, sino en algo más difícil de nombrar, menos compacta. Como si las últimas semanas hubieran ido desinflando algo que ella mantenía con esfuerzo. «Papá», dijo. «Pasa», respondí. Entramos. No le ofrecí café. Nos sentamos en las dos sillas de la habitación pequeña, frente a frente, con la foto de Carmen sobre la mesita de noche visible para los dos. Gabriela habló durante un rato. Me dijo que entendía que yo estaba molesto, que las cosas se habían manejado mal, que Eduardo había tenido una influencia que ella, en retrospectiva, reconocía como problemática. Usó esa palabra, problemática, una palabra que sirve para describir cualquier cosa sin tener que nombrarla con precisión. La escuché hasta el final sin interrumpirla. Cuando terminó, el cuarto quedó en silencio. «Gabriela», dije, «no estoy molesto». Ella parpadeó. El enojo se va. Lo que ocurrió entre nosotros no fue un malentendido ni una mala racha. Fue el resultado de decisiones que se tomaron durante años, conscientemente, en una dirección muy clara. Yo lo vi, lo documenté y me preparé. «Pero somos familia», dijo, y en su voz había algo que podría haber sido el inicio de un llanto contenido. «Sí», respondí, «y eso no cambia. Pero la familia no es una garantía automática de confianza. Es algo que se gana con las acciones, y las acciones de estos años fueron en un sentido muy específico». «¿Entonces qué? ¿Ya no hay nada? ¿Así termina todo?» La miré. Busqué en su cara a la niña que corrió hacia mí en el patio de la escuela con la rodilla sangrando. La encontré apenas detrás de 42 años de distancia. «No te voy a cerrar la puerta», dije, «pero tampoco voy a abrírtela de par en par como si nada hubiera pasado. Lo que construí, lo construí para protegerlo de quien no lo valoraba. Y eso incluye proteger también lo que queda de nuestra relación de decisiones apresuradas que después no se puedan deshacer». Gabriela no respondió. Miró la foto de Carmen un momento largo. «Se parece a ella», dijo en voz baja. «Mariana». «Mucho», respondí. Se levantó, recogió su bolsa, caminó hacia la puerta y se detuvo un momento con la mano en el marco, sin voltear completamente. «¿Puedo llamarte?» «Cuando quieras», dije. Salió. Escuché sus pasos bajar la escalera, la puerta de la calle abrirse y cerrarse. Me quedé sentado en silencio. Lo que sentí fue otra cosa, el cansancio sereno de quien por fin deja de defenderse. Pensé en los 15 años, en las noches revisando documentos con Víctor, en las tardes fingiendo distracción mientras Eduardo hacía llamadas en el jardín, en la maleta lista por si ese momento llegaba, en el sonido de la cerradura girando detrás de mí. Y pensé en lo que le diría a Mariana la próxima vez que nos viéramos, cuando ella me preguntara, como seguramente lo haría, si me arrepentía de algo. Le diría que no. No porque el camino hubiera sido fácil, sino porque cada paso había sido mío. Elegido con conciencia, construido con paciencia, sostenido con la certeza de que un hombre no vale por lo que acumula, sino por la claridad con que decide qué hacer con ello. La mayor venganza nunca fue dejarlo sin nada. Fue demostrarme a mí mismo y a la memoria de Carmen que yo nunca los había necesitado para estar completo. Y eso
sentado en esa habitación pequeña de la colonia Narvarte, con la foto de mi esposa sobre la mesita de noche y el ruido tranquilo de la calle entrando por la ventana. Por primera vez en años, no necesitaba nada más.